recibe una dulce bienvenida a mi canal y espero que te encuentres muy bien. En esta oportunidad vamos a preparar arepas venezolanas. Las arepas están hechas de harina de maíz blanco precocido. Su preparación es muy sencilla y se pueden hacer fritas o asadas. Las puedes comer a cualquier hora del día, principalmente en el desayuno o la cena. Los rellenos para una arepa son interminables. Las puedes comer rellenas con ensalada de atún, frijoles con carne y queso, jamón y queso amarillo, con pollo y aguacate o con lo que más te guste. En esta ocasión las vamos a rellenar con carne mechada o desmechada, como también se le conoce. Y si es de tu gusto saber cómo se preparan, te invito a que te quedes a ver este video. A continuación te muestro cuáles son los ingredientes que necesitas para preparar estas ricas arepas y el relleno de carne mechada. Para preparar esta carne vas a necesitar 500 gramos de falda de res, medio pimentón rojo, medio pimentón verde, media cebolla grande, 4 dientes de ajo triturado, un tallo de cebollín o cebolleta, un cuarto de taza de cilantro picado, 3 cucharadas de pasta de tomate, 2 cucharadas de salsa inglesa, media cucharada de adobo completo, media cucharadita de comino molido y una cucharadita de sal. Para las arepas vas a necesitar 2 tazas de harina de maíz blanco, 2 tazas y media de agua y una cucharadita de sal. Vamos a comenzar primero con la preparación de la carne mechada. Lo primero que debemos hacer es cocinar la falda de res. Dejamos hervir el agua y le podemos añadir de forma opcional un cubo de caldo de res o de pollo. Agregamos la carne y la vamos a dejar cocinar, dependiendo la calidad de la carne, entre 40 minutos a 1 hora y media, hasta que esté blandita como para poder desmecharla. En algunos países podemos conseguir la carne ya lista para preparar y nos podemos ahorrar este paso. Luego, en una sartén o una olla grande, colocamos un chorrito de aceite y comenzamos a sofreír el ajo triturado. Seguidamente añadimos la cebolla picada en cuadritos pequeños y luego añadimos el cebollín o cebolleta picadito. Y agregamos el pimentón rojo y verde, también picado en cuadritos. Lo dejamos sofreír por unos 5 minutos y le añadimos las 3 cucharadas de pasta de tomate. Luego al sofrito le vamos a agregar una taza del caldo de carne o de agua. Le añadimos la salsa inglesa, la cucharadita de adobo y la media cucharadita de comino. Dejamos cocinar el sofrito por unos 2 o 3 minutos más y le vamos a incorporar la carne lista ya desmechada. Comenzamos a incorporar la carne con el sofrito. Añadimos otra taza más de caldo o de agua. Añadimos la cucharadita de sal. Y probamos el punto de sal para ver si está a nuestro gusto. Dejamos cocinar la carne con el sofrito por unos 5 minutos más. Le añadimos el cilantro picado. La dejamos cocinar hasta que seque un poquito más. Y ya se puede decir que la carne está lista. Ahora continuamos con la preparación de las arepas. Para hacer las arepas vamos a utilizar harina de maíz blanco. Y siguiendo las instrucciones del empaque, debemos mezclar 2 tazas y media de agua con 2 tazas de harina más una cucharadita de sal. Bueno, aquí tenemos entonces las 2 tazas y media, que serían medio litro de agua. Lo vamos a colocar en un recipiente y le vamos a añadir la cucharadita de sal. Vamos a comenzar a incorporar la harina y les recomiendo medir las 2 tazas de una vez, pero en este caso lo voy a hacer en 2 partes. Debemos ir incorporando la harina poco a poco, removiendo el agua constantemente.
Hay que evitar que se formen los grumos porque después es muy difícil disolverlos. Luego que hemos incorporado las 2 tazas de harina, comenzamos a amasar hasta obtener una masa suave y que tenga consistencia. Para cocinar la arepa vamos a utilizar una plancha antiadherente o un budare, al cual le vamos a colocar un chorrito de aceite y se lo vamos a distribuir con un pañito o con una servilleta. Luego comenzamos a formar las arepas. Tomamos una porción de masa y para facilitar este proceso podemos humedecernos las manos con agua o aceite. Hacemos una bola del tamaño aproximadamente de la palma de nuestras manos y comenzamos a aplanar la bola hasta formar un disco de unos 10 centímetros aproximadamente. Y las vamos colocando en la plancha previamente engrasada. Las vamos a dejar cocinar a fuego medio por aproximadamente 5 minutos de cada lado. O podemos dejarlas un poquito más si nos gusta que queden más tostadas. Una vez listas es el momento de rellenarlas. Con la ayuda de un pañito o una servilleta sostenemos la arepa y con un cuchillo las abrimos de esta manera. Y retiramos el resto de masa que siempre queda pegado en el cuchillo. En este caso la vamos a rellenar con la carne mechada. Si en su caso no come carne, puede colocarle otro relleno a su gusto. Una variación sería añadirle a esta arepa rellena con carne mechada un queso amarillo rallado. El queso amarillo puede ser el de su preferencia. En Venezuela a esta arepa se le conoce como pelúa. Bueno, espero que las personas que no conocen o que nunca han probado una arepa se animen a hacerlas y las disfruten con el relleno de su preferencia. Les aseguro que les va a encantar. Gracias por visitar mi canal. Si eres nuevo, por favor suscríbete. Si es de tu gusto, puedes regalarme un like y hacer un comentario. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.